Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a ver hoy las generalidades del metabolismo de los hidratos de carbono. Recuerden, tenía el auricular mal. Bueno, vamos a ver eso, perdón, vamos de nuevo, vamos a ver las generalidades del metabolismo de los hidratos de carbono. Recuerden que es eso, si son generalidades, o sea, no nos vamos a detener en el detalle, eso lo profundizaremos después o les iré indicando qué es lo que tienen que por ahí leer. Muy bien, perdón, esta es la primera diapositiva, es lo que vamos a ver las vías metabólicas de la glucosa, la glucólisis, la carboxilación oxidativa del piruvato, la gluconeo, la síntesis y la degradación de glucosa. Acá están los objetivos, así que se espera que ustedes tengan después de que termine la clase, módulo. Muy bien, y vamos a repasar un poquito esto, sí, que son las vías metabólicas de los hidratos de carbono. Acuérdense que en el organismo, si bien se absorben los tres micronutrientes, glucosa, galactosa y fructosa, el que más se utiliza sí es la glucosa. La fructosa y la galactosa pueden ingresar como intermediarios en distintas vías metabólicas, o bien pueden convertirse en glucosa a nivel hepático y entonces se metabolizan como glucosa directamente. Y eso va a depender de la vía y del monosacárido. Entonces, fíjense que tenemos diferenciadas las vías en anabólicas y catabólicas, ¿m? Es decir, las que son del anabolismo y el catabolismo. Eh, Fíjense, imaginando que estamos en un estado postprandial, ¿sí? Donde recién terminamos de comer, en el cuerpo, por supuesto, adentro de la célula la cantidad de glucosa va a aumentar, ¿sí? Y entonces la célula tiene varias alternativas. Por ejemplo, una de las alternativas es usarla eh, para obtener energía. Si tenemos que oxidar a través de la glucólisis, vamos a obtener piruvato. Y después del piruvato tenemos dos alternativas en la célula de los organismos humanos, o terminar de hacer una oxidación aeróbica, presencia de oxígeno, hasta obtener acetil CoA para luego ingresar al ciclo de Krebs, o bien hacer una oxidación anaeróbica, ¿sí? Una fermentación se llama, en ausencia de oxígeno o cuando hay poca disponibilidad de oxígeno, que se llama fermentación láctica para obtener lactato. También me permite obtener ATP, pero en menor cantidad, vamos a ver en diferencias. Acá tenemos la fermentación alcohólica que en células animales por lo menos no ocurre. Muy bien, otra de las opciones que tengo es guardar, ¿sí? Ese exceso de glucosa, por como glucógeno. Acá tenemos la glucogenogénesis, ¿sí? Una vía anabólica, bueno, fíjense, ¿sí? La glucólisis es una vía catabólica, una vía oxidativa, pero que ocurre en saciedad. Podemos también guardarla a la glucosa como glucógeno, ¿sí? A través de la glucogenogénesis o síntesis de glucógeno, una vía anabólica. O bien podríamos utilizarla para formar pentosa fosfato, que son moléculas de 5 carbonos, donde la glucosa sufre una pequeña oxidación, por eso está marcada en rosa, porque es una vía oxidativa, y se obtiene pentosa fosfato, que es una molécula que después se va a usar para formar nucleótidos. ¿Sí? O sea, no, esta vía no tiene finalidad energética. Se oxida, es cierto, pero no para obtener ATP, sino para usarla para sintetizar compuestos más complejos. Eso es cuando estoy en un estado postprandial. Si estoy en un estado más bien de ayuno, ¿sí? Donde por ahí hace varias horas que no ingiero hidratos de carbono, bueno, voy a tener que empezar a romper mis reservas de glucógeno para poder sostener la glucemia, ¿sí? Entonces voy a tratar el proceso de glucogenólisis, que es de glucógeno a glucosa, también marcado en rosa, una vía catabólica. O bien podría, a partir de compuestos que no son hidratos de carbono, por ejemplo, algunos aminoácidos o cuerpos cetónicos, formar moléculas de glucosa, en una vía anabólica que se llama gluconeogénesis. Entonces, fíjense que dependiendo del estado metabólico, algunas van a estar más o menos activas, algunas son anabólicas, otras son catabólicas. Ahora lo vamos a ir profundizando un poquito. Muy bien, ¿qué tenemos que saber de la glucólisis? Sí, como qué tipo de vía es, o sea, si es oxidativa, reductiva, anabólica, catabólica, dónde está localizada, tanto en la célula como en los tejidos, cuáles son sus sustratos y productos, cómo es la regulación enzimática y hormonal, cuál es el balance energético, cuál es el estado metabólico, donde está más activa, y podríamos agregar acá cuál es la finalidad de la vía. ¿Sí? Eso también deberíamos saberlo. Entonces, algunas cosas las fuimos diciendo, dijimos que es una vía oxidativa, y una vía catabólica, que tiene como finalidad degradar la glucosa para obtener ATP, finalidad energética podríamos decir. Va a estar ubicada a nivel celular en el citoplasma, entonces va a transcurrir en todos los tejidos, porque todas las células tienen citoplasma, es una vía
que es ubicua, ¿no? Quiere decir que transcurre en todo el tejido del organismo. Por supuesto va a usar como sustrato glucosa, el producto va a ser una molécula de piruvato, una molécula de tres carbonos. Tiene regulación tanto enzimática como hormonal, ¿sí? Recordemos que dijimos que estaba más activa en saciedad, ¿sí? Con lo cual va a estar estimulada por insulina, sí que es la hormona de la saciedad. Y vamos a ver cuál es el balance energético. Podemos intuir que si la finalidad es ganar ATP, el balance energético va a ser positivo, ¿sí? O sea, vamos a tener una ganancia de ATP. Vamos con algunas generalidades. Estos son los 10 pasos, las 10 reacciones que forman parte de la glucólisis. No se los tienen que saber uno por uno, no desesperen. Pero a grandes rasgos nosotros podemos ver, o sea, podemos dividir a la glucólisis, a ver si lo tenemos, no, en dos partes, ¿sí? Fíjense, una parte hasta acá, hasta la bifurcación, y otra parte desde la bifurcación hacia abajo, hacia el final de la vida. La primera parte, ¿sí? Se llama etapa preparatoria y acá lo que nos vamos a hacer es dedicarnos a preparar esa glucosa para que pueda ser más fácilmente oxidada y que podamos aprovechar mejor toda la energía y obtener más cantidad de ATP. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es convertirla, fosforilarla, le vamos a agregar fósforo, ¿sí? A partir de ATP. En dos ocasiones la vamos a convertir en fructosa y vamos a volver a agregar una molécula de fósforo hasta que tengamos una fructosa con dos grupos fosfato, ¿sí? Ahí esta fructosa después la vamos a romper en dos moléculas de tres carbonos. Acá termina la fase preparatoria, es una fase, insisto, donde se incorporan grupos fosfato eh, y se prepara a la molécula para que tenga una reactividad mayor. Fíjense que hasta acá estamos como utilizando toda la energía de activación, si no tenemos consumo de energía, no tenemos, perdón, producción de energía, sino que al revés, tenemos consumo, y encima de dos moléculas de ATP, que es un montón. ¿Sí? Así que bueno, la primera parte es preparatoria, tenemos consumo de ATP. Y la segunda parte es desde acá hacia el piruvato, es la parte oxidativa propiamente dicha, ¿sí? Donde lo que hacemos es nosotros, miren, de fructosa 1,6-fosfato, vamos a partirla para generar dos compuestos de tres carbonos, que se llaman dihidroxisetona-fosfato y gliceraldehidrogenefosfato. Y el que va, estos dos, fíjense que se pueden interconvertir entre sí. Entonces, el que continúa en la vida, en la vía, es el gliceraldehidrogenefosfato, o G3, ¿sí? Entonces, a partir de una molécula de glucosa, puedo llegar a obtener dos G3P. Y los G3P son los que van a continuar en la vía hasta que obtengamos piruvato. ¿De acuerdo? Por eso esta parte de la vía está duplicada, así ocurre por dos. Acá lo que vamos a hacer es oxidar el G3P, perdón, y fíjense, esto me va a permitir obtener ATP acá y acá, ¿se acuerdan? Por fosforilación a nivel del sustrato. Y también, si yo oxido el G3P, voy a tener que reducir coenzimas. Entonces, si estoy oxidando el G3P, le estoy sacando electrones, esos electrones alguien los tiene que recibir. ¿Quién los recibe? Fíjate acá, el NAD oxidado recibe los electrones y se convierte en NAD reducido. Y o sea que en la segunda parte, que es la oxidativa, voy a tener ATP, voy a tener coenzimas reducidas y voy a llegar a un compuesto de tres carbonos que se llama piruvato. Y después, acá están todas las reacciones intermedias, yo me voy a detener ahora en esto, eh, pero eso, la finalidad es obtener piruvato. Una vez que llegue a piruvato, se acabó la glucólisis. ¿Sí? Ahora lo tenemos con un poquito más de detalle, por ahora solo voy a marcar las enzimas regulatorias, que son las hexoquinasas, que van a agregar el grupo fosfato en el carbono 6 y la fosfofructoquinasa, que en este caso es la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Que participa en esta reacción. Estas son las dos regulatorias y hay una tercera regulatoria que es la piruvatoquinasa que participa de la fase oxidante. Muy bien. Fíjense, acá hago una distinción entre exoquinasas y glucoquinasas, que recuerden es la primera enzima de la vía, la que nos permite obtener glucosa 6-fosfato, porque de las exoquinasas tienen muchas isoenzimas, son cuatro isoenzimas en total, las cuales las tres primeras se llaman de manera genérica exoquinasas y la cuarta se llama glucoquinasa. Tienen propiedades diferentes. Y, o sea, hacen lo mismo porque todas fosforilan glucosa en el carbono 6, como vemos acá. Pero, por ejemplo, la glucoquinasa es exclusiva del hígado y del páncreas, está modulada por insulina, tiene poca afinidad por la reacción, entonces esto tiene una implicancia metabólica. Y la finalidad de esta reacción es muy importante porque es la que me permite fosforilar glucosa para retenerla así adentro de la célula y para permitir un flujo constante de glucosa hacia el espacio intracelular. Por lo tanto,
que la glucosa del plasma entre continuamente adentro de la célula. Y esta reacción es muy, muy importante. Acá tenemos la regulación de la fosfofructokinasa 1. Por ahora me voy a limitar a mencionar que es una enzima que va a tener regulación hormonal, va a estar modulada por insulina y por glucagón, ¿sí? Eh, y también va a tener regulación alostérica, covalente y genética. Estas tienen los tres tipos de regulación, pero es la única que tiene una regulación hormonal marcada, ¿sí? Acá la insulina y el glucagón son los que van a marcar la actividad de esta enzima. Se dice que es la enzima regulatoria más importante de la vida, ¿sí? La fosfofructokinasa 1, lógicamente va a estar estimulada por insulina e inhibida por glucagón y por todo lo que ya vimos hablando antes. Esto forma parte de la regulación. Y acá tenemos un pequeño resumen. Nos queda la última, la piruvatoquinasa, que va a tener solo modulación alostérica, aunque la piruvatoquinasa del hígado tiene también modulación genética y va a ser inhibida por insulina. No solo la isoenzima hepática, ¿sí? El resto de las piruvatoquinasas con los otros tejidos no. Em, Fíjense que en líneas generales, ¿sí? Miren los estimuladores y los inhibidores. Acá lo que es importante es que, fíjense, todos los estimuladores alostéricos son moléculas AMP, ADP, ADP, baja relación ATP, AMP. O sea, son moléculas que indican un bajo estado energético, lo cual tiene sentido, ¿sí? Como la finalidad de la glucólisis es producir ATP, los que van a actuar como estimuladores alostéricos son moléculas que indiquen bajo estado de energía, ADP y AMP. ¿Sí? Y fíjense, por el contrario, los inhibidores van a ser moléculas que indiquen alta concentración de energía. Por ejemplo, ATP, bueno, acetilcoa lo vamos a ver en un ratito, citrato, que indica que está muy activo el ciclo de Krebs. Eh, bueno, esas son líneas generales de la modulación alostérica. Acá en el caso de la fosfofructoquinasa 1, hago una distinción, o sea, tiene modulación alostérica, tiene modulación covalente y tiene modulación genética. Acá están solo colocados los moduladores alostéricos, no están contempladas las otras regulaciones. La glucoquinasa y la exoquinasa tienen modulación alostérica a la exoquinasa y genética a la gluco, y la pivatoquinasa tiene modulación alostérica y también genética, sí, por insulina, la isoenzima hepática. Muy bien, la glucólisis tiene distintas finalidades, sí, en los tejidos. De acá voy a destacar fundamentalmente estos dos tejidos, que son el cerebro o el sistema nervioso central, mejor dicho, y los glóbulos rojos, que son tejidos glucodependientes. El glóbulo rojo porque no tiene mitocondrias, entonces no puede oxidar ningún otro sustrato que no sea glucosa. Y el cerebro porque en realidad no permite el ingreso de ácidos grasos, ¿sí? Entonces es muy difícil para el cerebro oxidar grasa, digamos que solo puede oxidar glucosa. En algunos casos puede sufrir una adaptación y oxidar otras moléculas, lo vamos a ver después, pero a priori su sustrato de preferencia es la glucosa. Y por eso estos dos tejidos es muy importante la glucólisis en ellos porque nos ayudan a mantener ATP en los tejidos. Es importantísimo brindarles glucosa al sistema nervioso y a los glóbulos rojos. Bueno, en el músculo la glucólisis cobra importancia en la contracción muscular, ¿sí? Recuerden que el músculo rápidamente puede cambiar de estado, contracción, relajación, de manera muy rápida, entonces la glucólisis cobra importancia en esta vía, sobre todo cuando hablamos del ejercicio anaeróbico, ¿sí? Que solo la glucólisis va a permitir obtener ATP. Y en el caso del tejido adiposo, vamos a ver que la glucólisis actúa como intermediaria, por ejemplo, en la síntesis de triglicéridos, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces también cobra importancia en ese sentido. Por ahora nos quedamos un poquito con esto. Bueno, y después, a ver, yo voy a llegar hasta acá. Nosotros acá, ¿se acuerdan que el producto de la vida era el piruvato? Y acá el piruvato va a tener como dos alternativas en función de la disponibilidad de oxígeno. A ver, cuando hay disponibilidad de oxígeno, ¿cuál era? Nuestro objetivo era llegar de piruvato a acetil-CoA. Queríamos eso para poder entrar al ciclo de Krebs y a la cadena de transporte. Bueno, eso ocurre cuando hay disponibilidad de oxígeno, ¿sí? O cuando hay mucho oxígeno intracelular. Pasamos de piruvato a acetil-CoA y acetil-CoA al ciclo de Krebs. Eso por un lado. Ahora, cuando hay baja disponibilidad de oxígeno, el piruvato no tiene tantas posibilidades de oxidarse a acetil-CoA, entonces toma como un atajo, un desvío metabólico, si se quiere, que es la reducción a lactato. ¿Mm?
Con lo cual, acá tenemos el piruvato, tiene ausencia de oxígeno o cuando el oxígeno intracelular es bajo. Hago un disclaimer acá porque hoy en día sabemos que la fermentación láctica no ocurriría solo en ausencia de oxígeno, sino que hay otras circunstancias en las que el cuerpo también la utiliza. Y históricamente se habló de que la glucólisis era aeróbica o anaeróbica. Ese término ya está un poquito en desuso, sí, esto es algo de hace algunos años, es bastante nuevo. Eh, Así que vamos a preferir hablar de por ahí, disponibilidad de oxígeno, vamos a preferir hablar de fermentación láctica o de carboxilación oxidativa, pero ya no tanto de glucólisis aeróbica o anaeróbica. Entonces, de glucosa hago la glucólisis, llego a piruvato, y fíjense, molécula de 3 carbonos. Tengo baja disponibilidad de oxígeno o mi célula prefiere fermentación láctica, entonces opto por la reducción del piruvato a lactato, ¿sí? Lo reduzco, lo transformo. Y fíjense que esto es re importante, ¿por qué? Porque me permite, cuando yo reduzco el piruvato, si yo voy a reducir el piruvato, necesito una coenzima que se pueda oxidar, ¿sí? Entonces fíjense que la reducción del piruvato me permite obtener de vuelta proteínas oxidadas que luego pueden seguir formando parte de la glucólisis. Entonces me permiten reiniciar la glucólisis. Entonces, esta fermentación láctica cierra un ciclo que permite la reoxidación de coenzimas para que se reutilicen en la glucólisis y que la glucosa se siga oxidando y para poder seguir generando dos moléculas de ATP, que eran las que generábamos en la glucólisis. Entonces, en algunas, bueno, por ejemplo, el glóbulo rojo que no tiene mitocondrias, la única vía metabólica que tiene es fermentación láctica y hace todo el tiempo fermentación láctica con dos moléculas de ATP. En algunos estados metabólicos el músculo prefiere la fermentación láctica y sobrevive, digamos, gracias a esto. Entonces, bueno, es una vía que va a cobrar relevancia en algunas situaciones. Fermentación alcohólica lo voy a pasar. Y fíjense, vamos a ver un poquito el balance energético. Y, ay, papá, esto me lleva al revés. Pero bueno, fíjense, ¿se acuerdan que nosotros teníamos en la glucólisis dos fases? En la primera perdíamos 2 ATP, en la fase preparatoria, y en la segunda fase, miren, ganábamos 4 moléculas de ATP, porque ganábamos, mira, lo tenemos acá, fíjate, una acá y otra acá. ¿Ves? Por cada gliceraldehído de trifosfato ganamos 2 ATP, como son 2P3P, y se ganan 2 por 2 4. Parece que estas reacciones ocurren por duplicado porque llego a 2 moléculas de G3. Entonces, si yo hago las cuentas para ver cómo es el balance energético de la glucólisis cuando no hay oxígeno, podemos decir que consumimos 2 ATP al inicio y que luego ganamos 4 en la fase oxidativa. O sea que me quedan 4 menos 2 que consumo, me queda una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. O sea que la glucólisis consume 2 moléculas de ATP. Ahora bien, cuando se pueden, acuérdense que también producíamos coenzimas reducidas, ¿sí? Miren, voy de nuevo para acá producimos dos NAD reducidos, ¿sí? Entonces, cuando estoy en una célula que tiene mitocondrias o que tengo buena disponibilidad de oxígeno, este NAD puede ir a la cadena de transporte a formar ATP. Por cada NAD se obtenían más o menos 3 ATP, y entonces, fíjense que si son dos NAD, más o menos voy a tener 6 ATP, más los dos que gané en la glucólisis, son en total 8 ATP. Cuando hay disponibilidad, esto, acuérdense que esto queda al revés, cuando hay disponibilidad de oxígeno, y o cuando hay mitocondrias para que se produzca la cadena de transporte de electrones, tengo la ganancia de ATP de la glucólisis y también la de el ingreso del NAD a la cadena eléctrica. Acá tengo que sumarle estos ATP. ¿Por qué dice 4 o 6? Porque depende de cómo ingrese el NAD a la mitocondria, y acuérdense que esto ocurre en el citosol, depende de cómo tengo que llevar el NAD a la mitocondria, depende de cómo haga para ingresar, va a generar más o menos ATP, no me voy a meter mucho en ese detalle. Sepan que es como un promedio sí, de ATP que se puede obtener a partir de la oxidación del NAD en la cadena de transporte eléctrico. Muy bien. Entonces, otra de las alternativas que tenía este piruvato era convertirse en acetil-CoA. Para eso tiene que atravesar una reacción que se llama decarboxilación oxidativa del piruvato, que va a ser catalizada por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, que la tienen acá, es una enzima muy grande, es un complejo multienzimático, tiene 3 estructuras, de 1, 2, de 3. No se asusten, no la tienen que saber, yo la puse acá para que sepan que es muy compleja. Fíjense que arrancamos con piruvato, lo que hacemos es sacarle un carbono, bueno, sacamos dióxido de carbono,
y obtenemos la molécula de dos carbonos, que es el acetil-CoA. Una vez que obtuve el acetil-CoA, voy a poder ingresar ahora sí al ciclo de Krebs, ¿sí? Y tener la oxidación completa también del acetil-CoA. Entonces, no me voy a detener en la regulación, si esto ustedes después lo leen. Fíjense, cuando yo tengo la glucólisis, de la glucólisis de una oxidación completa, yo tengo, bueno, los 6 u 8 ATP que yo obtuve con una oxidación completa, considerando el ATP de la glucólisis y el ATP del NAD, que se fue a cadena de transporte. Fíjense, de la decarboxilación oxidativa del piruvato, nosotros acá produjimos un NAD y un NAD. Un NAD y un NAD. Un solo NAD. Se produce un NAD reducido, ¿sí? En la decarboxilación oxidativa del piruvato. Pero acuérdense que de una molécula de glucosa yo tenía dos piruvatos. O sea que esto pasa dos veces. Entonces, en realidad, cuando yo oxido totalmente una molécula de glucosa, obtengo dos piruvatos. Los dos piruvatos se descarboxilan, así que voy a obtener dos NAD y dos acetil-CoA. ¿Sí? Fíjense, los dos NAD de la carboxilación oxidativa del piruvato me dan 6 ATP. Y después tengo dos acetil-CoA, que cada acetil-CoA en el ciclo de Krebs, considerando oxidación total, me daba 12 ATP, o sea que 12 por 2, 24. Entonces tengo los 6 u 8 de la glucólisis, los 6 del NAD de la carboxilación oxidativa y los 12 ¿sí? de los dos acetil-CoA. Y yo sumo todo esto, me da un rango de más o menos entre 36 y 38 ATP, que se obtienen por la oxidación completa de una molécula de glucosa. Muy bien. Hasta acá con la glucólisis, un poquito contarles de la vía de las pentosafosfato, que es una vía acá, fíjense, es una vía oxidativa, donde se obtiene parto de glucosa 6-fosfato y obtengo ribosa 5-fosfato, y se producen coenzimas reducidas, ¿sí? Porque es una vía oxidativa, pero ven que no es NADH, o sea, no es NAD reducido, sino que es NAD-fosfato, en este fósforo. Entonces, estas coenzimas no pueden ingresar a la cadena de transporte, con lo cual no me sirven para generar ATP. En cambio, se van a usar para otras vías reductivas, por ejemplo, síntesis de ácidos grasos, em, síntesis de pentosa, síntesis de ácidos nucleicos, y se usan para donar equivalentes de reducción a otras vías. ¿Cuál es la finalidad de esta vía? Estas dos cositas, ¿sí? Formar ribosa fosfato, que luego se usa para formar nucleótidos, y obtener NADPH, que me permite, fíjense lo tienen acá, ser utilizado en vías de síntesis. ¿Sí? Vías de síntesis, esta vía no tiene finalidad energética, no me sirve para obtener energía, pero como yo rompo la glucosa, o sea, hay una pequeña oxidación, es considerada una vía oxidada. Bueno, acá tienen algunas características principales, ¿sí? De la vía. Muy bien, y me meto un poquito en generalidades del metabolismo del glucógeno, ¿sí? Tenemos esencialmente dos vías metabólicas que nosotros podemos transitar, que es la génesis o la síntesis del glucógeno. No, perdón, esto no es síntesis de glucógeno, esto es la gluconeogénesis. Entonces, perdón, vamos a recapitular. Acuérdense que nosotros entonces podíamos con la glucosa oxidarla o hacer vía de las pentosas, perfecto. Y si estoy en ayuno, voy a tener que formar glucosas de otros lugares. Y una de las opciones que teníamos era la gluconeogénesis, que es la síntesis de nuevo de glucosa o síntesis de nuevo de glucosa. ¿Sí? Entonces acá yo voy a poder obtener glucosa a partir de moléculas que no sean hidratos de carbono. Por ejemplo, cuerpos cetónicos, algunos aminoácidos, glicerol, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que la vía de la glucólisis es una vía, voy a volver para atrás, que tenía, ¿sí? No está tan claro acá. Bueno, tiene algunas reacciones que son regulatorias, sí, que estas eran irreversibles, pero todo el resto son reacciones reversibles. Entonces, ¿cómo hago para hacer el camino inverso, ¿no? Para arrancar, bueno, del piruvato, sí, y llegar a formar glucosa. Bueno, fíjense, las enzimas, las reacciones que son reversibles, yo las podría transitar hacia el otro lado sin problema. ¿Sí? Acá están marcadas, son las que están marcadas en negro. ¿Dónde voy a tener el problema? Cuando tenga una reacción irreversible, que era la primera, la tercera y la última. Entonces acá tengo que tomar atajos metabólicos. Yo no puedo pasar de piruvato por el piruvato, porque esta enzima que está acá, no está tan claro en el Power, pero bueno, es una enzima irreversibles, entonces yo no puedo volver para acá arriba. Entonces lo que voy a tener que hacer es, bueno, pasar de piruvato a oxaloacetato, por una enzima que está acá, que es regulable, piruvato carboxilasa.
De oxaloacetato voy a pasar a fosfonilpiruvato, por la fosfonilpiruvato carboxigenasa. Y acá sí sigo todo para arriba, ¿hasta dónde? Hasta acá. Hasta que tengo que pasar de gliceraldehído a fructosa 1,6 bifosfato. Acá también voy a necesitar otro atajo metabólico, y que es fructosa 1,6 bifosfato fosfatasa. Después sigo todo normal y cuando llego de glucosa a glucosa 6 para pasar a glucosa libre, voy a necesitar también otro atajo metabólico porque esta reacción es irreversible, que es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, fíjense, después nos dedicamos a estudiar si las enzimas, ahora las voy a mencionar. En este caso, las regulables son cuatro. Y fíjense, por ejemplo, el lactato puede ingresar a la gluconeo porque me puede dar piruvato y esto puede dar un solo acetato, entonces ingresar a gluconeo. Algunos aminoácidos pueden formar oxaloacetato, entonces pueden también ingresar a gluconeo. El glicerol, que forma parte de los triglicéridos, y solo el glicerol, no los ácidos grasos, solo el glicerol, pueden entrar también a gluconeo para dar glucosa. Es una vía lógicamente endergónica, anabólica, ¿sí? Reductiva. Va a consumir mucha cantidad de ATP. De hecho, para sintetizar una molécula de glucosa necesitamos consumir 6 moléculas de ATP, lo cual le da un costo energético extremadamente alto. En varias reacciones en esto sucede. Y es una vía que tiene una parte mitocondrial y una parte citosólica, ¿sí? Cuando hablamos de su localización celular, las primeras reacciones van a ser mitocondriales y el resto es citosólico. Esto tiene como finalidad separar la glucólisis de la gluconeo, ¿no? Que queden bien compartimentalizadas. Eh, bueno, esto para que lo sepan, en cuanto a la localización tisular, solamente va a ser exclusiva del hígado y un poquito de los riñones, ¿sí? Pero después los otros tejidos no pueden formar glucosa, así que no hay gluconeo en otros tejidos. Las enzimas regulatorias, como dijimos, son cuatro. Y fíjense, va a haber una sola que va a tener modulación genética, que va a estar estimulada por el glucagón. Acuérdense que esta mía va a, eh, estar más activa cuando yo estoy en un estado más bien de ayunos y donde hay una predominancia entonces de glucagón. Fíjense que la insulina actúa como un inhibidor de una de las enzimas. Y fíjense, también va a estar estimulada cuando haya mucho ATP. ¿Por qué? A ver, porque yo voy a necesitar ATP para formar glucosa. O sea, como es muy cara la gluconeo. Si no hay ATP, no la voy a poder formar. O sea, que necesito que haya ATP para que esté activa la gluconeo, ¿sí? Y fíjense que estados de muy baja energía, como AMP, ADP, la inhiben. ¿Y por qué? Justamente por el elevado coste energético que tiene. ¿De acuerdo? Eh, Después vamos a ir profundizando un poquito en esto para que quede un poco más claro. Muy bien, acá tenemos la modulación de una de las enzimas. No me voy a detener en esto. Fíjense que una de las enzimas es la fructosa 1,6-bisfosfatofosfatasa, y que acá dice que tiene modulación alostérica, pero también tiene modulación hormonal. Va a estar, en este caso, estimulada por glucagón e inhibida por insulina. Muy bien, y esto está bueno, ¿sí? Bueno, ¿de dónde vienen los sustratos para el gluconeo? Acá tenemos un poquito más claro. Fíjense, aminoácidos, alanina, lactato, pueden dar piruvato, entonces esto puede ingresar por peroxaloacetato e ingresar al gluconeo. Después, todos los aminoácidos que puedan entrar al ciclo de Krebs, que ya cuando veamos metabolismo de aminoácidos vamos a ver bien cuáles son y cómo ocurre esto, también pueden formar oxaloacetato. Acuérdense que el ciclo de Krebs empieza y termina en oxaloacetato. Entonces, también son gluconeogénicos. Y el glicerol, sí que forma parte de los triglicéridos, solo el glicerol, no los ácidos grasos. También puede entrar en la vía, fíjense, va a entrar acá, a nivel de la dihidroxiacetona fosfatasa, a nivel de la bifurcación. Bueno, ¿qué pasa con el acetil-CoA? El acetil-CoA, acuérdense que se obtenía de piruvato, yo tenía que pasar a acetil-CoA. Y esa era la enzima piruvato deshidrogenasa, que era una enzima regulable e irreversible. Entonces, el acetil-CoA no puede volver para atrás. ¿Por qué? Porque esta enzima es irreversible y no tengo ninguna otra enzima que me permita formar piruvato a partir de acetil-CoA, con lo cual el acetil-CoA no es un sustrato gluconeogénico. Esto es muy importante. Lo voy a poder usar para un montón de cosas, pero no para formar glucosa. No tengo una enzima que me permita el acetil-CoA retornar a piruvato. ¿Sí? Y el acetil-CoA no lo puedo convertir ni en aminoácidos, ni en alanina, ni en lactato, así que no,
va a lograr entrar directamente a glucógeno. Muy bien. Ahora sí, algunas generalidades sí, de la síntesis y degradación de glucógeno. Vamos a meternos en lo que es el metabolismo de glucógeno propiamente dicho, donde tenemos dos vías, ¿sí? La síntesis de glucógeno, que se llama glucogenogénesis, que es la que tenemos acá, y la degradación de glucógeno, que se llama glucogenólisis, que la vamos a ver a continuación. ¿Qué voy a tener que hacer en la síntesis de glucógeno? Formar glucógenos, agarrar muchas glucosas, ¿sí? Fosforilarlas y ponerlas una al lado de la otra para formar el glucógeno. Esa es la finalidad. Entonces voy a agarrar glucosa, voy a fosforilar en el carbono 6, ¿sí? Acuérdense que eso siempre lo hago para activarla y para retenerla dentro de la célula. Después lo cambio de lugar al grupo fosfato. Y acá viene algo importante, ¿sí? Porque para que la glucosa pueda añadirse al glucógeno, necesito darle una activación extra. Y esa activación extra yo se la doy uniéndola a un nucleótido que se llama UTP, que es uridina trifosfato. Entonces voy a unir a la glucosa con el UTP y voy a formar UDP glucosa, porque cuando se unen este UTP y la glucosa pierden su fósforo, ¿sí? Y solo me queda la glucosa con el UDP. Se forma UDP glucosa y ahora sí viene una enzima que se llama glucógeno-sintasa que va a agarrar la UDP glucosa y va a hacer lo siguiente. La glucosa se la lleva a la cadena de glucógeno y el UDP lo libera. ¿Sí? Entonces esto me permite, fíjense, tomar la glucosa para insertarla en una cadena preformada de glucógeno. ¿De acuerdo? La glucógeno sintasa solo va a añadir glucosas en enlaces alfa 1 4, ¿sí? Y cuando yo quiera, recuerden que el glucógeno tiene ramificaciones, para eso vamos a tener otra enzima que nos va a dejar adicionar y las ramificaciones, que acá no la tengo, pero que se llama enzima ramificante, ¿sí? Y entonces esa enzima va a poder agregar las glucosas en unión alfa 1,6 para que se produzca la ramificación. Glucógeno sintasa y la enzima ramificante van trabajando juntas para modelar y la estructura del glucógeno. Y después tenemos la degradación, ¿sí? El glucógeno que va a estar catalizada por dos o tres enzimas, pero la más importante es la glucógeno fosforilasa. Que la glucógeno fosforilasa, fíjense, me va a permitir romper enlaces de glucógeno alfa 1,4. ¿Sí? Entonces me permite romper el enlace, libera la glucosa, y acuérdense que la glucosa se liberaba, o sea, la glucosa se va a liberar con un grupo fosfato, como glucosa 1-fosfato. Entonces después lo que tengo que hacer es correr este grupo fosfato al carbono 6, y una vez que tengo glucosa 6-fosfato, ahí sí, solamente en el hígado le voy a poder sacar el grupo fosfato, formar glucosa libre y mandarla a la sangre. Y entonces la glucosa fosforilasa va descindiendo todas las glucosas en enlace de alfa 1,4. ¿Qué pasa cuando llego al enlace alfa 1,6? Bueno, acá necesito la enzima desramificante y la enzima desramificante va a acortar la ramificación. Fíjense, acá tenemos la ramificación, la enzima desramificante acorta esta ramificación, saca las últimas tres glucosas, las adiciona en la cadena central, se me alarga la cadena central y me queda solamente una única glucosa en ramificada, y ahora sí, la enzima ramificante de nuevo, o sea, actúa dos veces. Lo segundo que hace es cortar este enlace alfa 1,6 y libera la glucosa, y esta glucosa sí se libera libre, es la única que se libera sin fosfato, ya puede directamente este, pasar el enlace, ¿sí? Y bueno, entre el glucógeno fosforilasa y la desramificante van rompiendo o degradando el glucógeno. Acá tenemos un poco la regulación, lo único que les voy a mencionar es que la regulación es fundamentalmente hormonal y está medida por insulina y glucagón. Eh, el glucagón va a estimular la ruptura del glucógeno, ¿sí? Y la insulina va a estimular la síntesis, así que el glucagón va a estimular a la glucógeno fosforilasa y la insulina va a estimular, la tenemos por acá, a la glucogenosinteasa. ¿Sí? Tienen modulación covalente, o sea que el glucagón va a fosforilar a la glucogenofosforilasa y la va a activar. La insulina va a desfosforilar a la glucogenosintasa y la va a inhibir. Ya tenemos una regulación un poquito más integrada de todas las líneas. Eh, Muy bien. Y eso son un poco las generalidades, ¿sí? De las vías metabólicas de la glucosa. Recuerden que solo me detuve en generalidades y no profundicé en ningún tema. No vamos a ir profundizando en clase. Realicen una lectura en profundidad, ¿sí? Del capítulo del libro, ¿m? De metabolismo de hidratos de carbono, para poder acompañar este contenido. Eso es todo.